Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, como de costumbre. Bien, eh, estamos nuevamente aquí, sexta clase, ya abocándonos con vistas a lo que va a ser la segunda parte de la cursada, con los temas que van a involucrar esta segunda parte de la cursada. Vaya la reafirmación del agradecimiento por el esfuerzo y dedicación a todos los alumnos para afrontar esta situación bastante compleja que nos toca atravesar, y obviamente también otro reconocimiento a los integrantes del cuerpo docente de Metodología de la Investigación Social 1. Sigamos adelante, no nos queda otra. Bien, ya vayamos rápidamente a compartir la pantalla con los temas que tienen que ver con esta segunda parte de la cursada. Bien, nosotros ahora vamos a abordar una situación, o sea, mejor dicho, como investigadores, estamos frente a una situación en la cual tenemos que adoptar dos grandes decisiones. Por un lado, responder a la pregunta de a quiénes vamos a observar en la investigación, y por otra parte, con qué herramientas vamos a observar a los que forman parte de nuestra investigación, a la que van a ser nuestras unidades de estudio. Cuando nosotros respondemos a la primera pregunta, estamos haciendo referencia a la selección de una muestra, a quiénes vamos a observar. Y en la segunda, con qué herramientas, si va a ser una encuesta, una entrevista, una observación. Como no podemos abordar la explicación de ambos temas, más allá de que en el proceso de investigación prácticamente esto se ve en forma simultánea, tengan en cuenta aquí esa situación, digamos, de intermitencia, de diálogo, de complejidad en un ida y vuelta de la investigación. Entonces, primero vamos a abordar el tema de la respuesta de a quiénes vamos a abordar. Nos encontramos con una población o universo. Es lo mismo población o universo, son sinónimos. En este caso particular, hablamos de la totalidad o del conjunto de individuos a los cuales nosotros vamos a proyectar o a los que nosotros estamos interesados en observar en su magnitud. En este caso pueden llegar a ser los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas, o más concretamente los alumnos de una carrera, por ejemplo, de la carrera de Relaciones Públicas, o bien algo más amplio, los alumnos de la totalidad de la Universidad de Loma de Zamora, o los habitantes de Loma de Zamora, o los habitantes específicamente de la localidad de Temperley, o de la localidad de Monte Grande, o de la localidad de Herley, por buscar algunas localidades cercanas. O sea que varía según los objetivos de la investigación, lo que definimos como población. Pero bueno, no siempre vamos a estudiar una población por completo. Vamos a tener que afrontar y nos va a acarrear un sinnúmero de dificultades poder estudiar la totalidad de una población. Entonces vamos a tener que apelar al estudio de una muestra o de una parte o de un subconjunto, para lo cual vamos a tener que aplicar diferentes técnicas de muestreo, diferentes técnicas de muestreo para poder seleccionar de esa muestra una parte o un subconjunto. Los elementos que van a constituir ese conjunto que va a ser la población o universo, cada uno de los elementos que va a conformar ese universo o población, lo vamos a denominar unidades de análisis, como nuestro principal objeto de investigación. Por ejemplo, alumno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Pero vete aquí que hay circunstancias en que, según como nosotros encaremos o como abordemos la investigación, quizás sea necesario en distinguir unidades de análisis y unidades de observación. Acá tenemos un caso en el cual coinciden. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar alguna característica en particular, no sé, participación política de los estudiantes de las facultades sociales, ahí coincide la unidad de análisis, que son los estudiantes,
y la observación también, porque nosotros vamos a ir a observar, por ejemplo, a hacerle encuestas a los alumnos de las facultades sociales. Pero distinto sería si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, las reacciones violentas frente al efecto de la televisión de niños de 0 a 2 años. Bueno, acá ya no es lo mismo. Acá vemos que las unidades de análisis van a ser los nenes, de 0 a 2 años, los niños. En cambio, los chicos no pueden responder a una encuesta o una entrevista. Entonces, las unidades de observación van a ser los padres, que son quienes nos van a proporcionar la información sobre esos chicos. A la hora de seleccionar una muestra, hay como dos conjuntos de razones, de factores que van a incidir en la selección de la muestra. Recuerden que cuando nosotros estamos frente a un relevamiento a nivel general de la población, por ejemplo, es el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda, que en Argentina se hace cada 10 años, bueno, no en Argentina, por recomendaciones de organismos internacionales de estadística, se debe actualizar cada 10 años en cada uno de los países, ¿no? Entonces, estamos en presencia de lo que es el censo, el relevamiento a la totalidad de la población. En nuestro caso, vuelvo a repetir, Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero bueno, repetimos, hay diferentes razones por las cuales no siempre va a ser posible realizar un censo. ¿Y cuáles son esas razones por las cuales vamos a empezar a justificar la realización de una muestra? Razones de tiempo, obviamente nos va a demandar menos tiempo trabajar con una muestra que trabajar con el universo. Recursos humanos, vamos a requerir de una menor cantidad de recursos humanos, no sé, por ejemplo, encuestadores u otro tipo de personal abocado a la investigación con una muestra que con la totalidad del universo. Cuestiones obviamente económicas, va a ser mucho más barato seleccionar una muestra que trabajar con la totalidad del universo, y cuestiones de tipo logístico, o sea, cuestiones que van a todo el aparataje y la infraestructura que necesitamos para poner en marcha una investigación, que es desde el papel o la hoja, el formulario de encuesta, las lapiceras, los viáticos, los refrigerios, todo el equipamiento informático para el procesamiento, bueno, diversas cuestiones que hacen a la logística, que son cuestiones más de tipo operativa, pero no nos tenemos que conformar solamente con las cuestiones operativas, sino que a esto le tenemos que sumar lo que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con las leyes de la probabilidad estadística, que les aclaro, por los que seguramente después van a venir las consultas. No vamos a hacer hincapié ni énfasis demasiado, porque esto es algo que tiene que ver más quizá con los que cursen estadística. Simplemente, en términos más conceptuales, bueno, nos queremos quedar con la idea de que ustedes sepan de que una muestra no solamente impera en las cuestiones más operativas, sino que hay cuestiones que tienen que ver con las leyes de la probabilidad estadística. Básicamente dos. La ley de los grandes números, esto de que si repetimos un evento es como que se va a dar más de lo mismo y ya no va a ser necesario más repetir ese evento porque nos alcanza con una determinada cantidad de casos, una moneda, la tiramos una vez, cara, la tiramos otra vez, seca, la tiramos 10 veces, saldrá 5 y 5, 6 y 4, la tiramos 20, saldrá 10 y 10, 12 y 8. Bueno, ¿cuál es el criterio de la ley de los grandes números? Que en la medida que nosotros vayamos agregando una mayor cantidad de números, una mayor cantidad de eventos, mejor dicho, va a llegar un punto en el cual se van a comenzar a igualar los eventos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un relevamiento de 10.000 casos si quizá con 400, 420 casos nos alcanza? Hoy por hoy, ahí está la discusión en el tema de los casos del COVID, que hay un error cuando se dice que digamos, se necesita una mayor cantidad de test. No, ahí la medición se está dando por la cantidad de casos positivos y no se está midiendo la eficacia por la cantidad de test, porque algunos dicen que en otros países se hacen muchísimos más test que acá en Argentina, pero teniendo en cuenta la ley de los grandes números, nos damos cuenta que con una de cantidad de test podemos proyectar un resultado similar al que si le hacemos test a toda la población. O sea, tomamos esa muestra.
Luego está el teorema del límite central, es un poquito más complejo. Hay un concepto estadístico que se llama la distribución normal. Se supone que si nosotros tomamos cualquier variable, por ejemplo, edad en un universo, hay una distribución, lo que se llama una distribución normal, que es lo que se llama la campana de Gauss. Lo van a ver en estadística, les repito. Se supone que si nosotros en un universo de 3.000 alumnos podemos seleccionar n muestras o una indefinida cantidad de muestras, por ejemplo, 300 casos. El teorema del límite central me dice que nosotros podemos tomar cualquiera de esas 300 muestras en representación del universo, porque cualquiera de esas 300 muestras va a tener la distribución normal similar a la distribución normal de la totalidad del universo. Sí, ya sé, es complejo esto. En todo caso, si alguno quiere profundizar, lo ve en el libro o me pregunta, pero tengamos en cuenta que es simplemente en términos conceptuales. Y ahora sí, ya habíamos visto que para seleccionar la muestra a partir del universo o población, recurrimos a las que son las técnicas de muestreo, o los diferentes tipos de muestreo. Hay dos grandes campos de muestra, el probabilístico y el no probabilístico. Por ejemplo, las grandes diferencias está en que en el probabilístico nosotros conocemos lo que se llama el marco muestral, ahora vamos a ver lo que es, y podemos calcular el margen de error, cosa que en el no probabilístico no, todo lo contrario, no se conoce el marco muestral ni se puede calcular el margen de error. ¿Qué significa que una muestra sea probabilística? Significa que cada una de las unidades de análisis que componen el universo o población tiene una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra. ¿Qué significa esto? Al conocer el marco muestral, nosotros estamos en conocimiento de la totalidad de las unidades de análisis que componen esa población o universo. O sea, tenemos un listado, tenemos un padrón, como por ejemplo el que nosotros vamos a votar. Tenemos un listado, como por ejemplo el que tiene cada uno de los profesores que dicta cualquiera de las materias, que tiene un listado de todos los alumnos inscritos en esa materia. Bueno, eso es lo que se llama el marco muestral. Sí o sí, para que una muestra seleccionada sea probabilística, debemos garantizar la tenencia de ese marco muestral que nos da las características de todos los integrantes del universo. Y para que se cumpla esto de que sea probabilístico y que cada uno tenga una probabilidad conocida de ser incluido, la probabilidad estadística es un concepto que varía entre 0 y 1. No se hagan problema, no vamos a machacar en esto, simplemente para que se vea el concepto. Para que sea una probabilidad conocida, no tiene que ser ni 0, o sea que yo de antemano sepa que tal integrante del listado no va a formar o no puede formar parte de una muestra, o 1, que yo de sotamanga agarre y lo incorpore en forma deliberada, ¿no? Entonces, no puede ser ni una ni otra, ni de antemano saber que alguien no va a poder ser seleccionado, ni tampoco ponerlo en forma deliberada. O sea que tiene que ser de 0,00001 a 0,99999, ¿no? Entonces, casos favorables sobre casos posibles. Bajo estas condiciones se encuentran los 4 tipos de muestreo probabilístico: azar simple, azar sistemático, estratificado y por conglomerados. Verán ustedes que hay un denominador común, que es el ser seleccionados al azar. El hecho de que sean seleccionados al azar está rompiendo con un criterio de sentido común que quizá ustedes tienen hasta el día de hoy, que es esto de seleccionar casos al azar. Seguramente ustedes entienden que es, bueno, seleccionar casos al voleo, como decía mi papá, a la que te criaste, así en forma totalmente a libre albedrío, y no. Cuando seleccionamos muestras al azar o aleatoriamente, que es lo mismo, nosotros podemos decir que estamos en presencia de la aplicación de las leyes de probabilidad estadística que habíamos visto en la diapositiva anterior. O sea que seleccionar casos al azar no es algo totalmente flexible y de libre albedrío, sino que hay criterios matemáticos estadísticos que atraviesan la selección al azar. Y todo lo contrario con los no probabilísticos, que ahora después lo vamos a ver,
podemos tener el tipo casual, intencional, cuotas y bola de nieve. Los tipos de muestreo probabilístico, recuerden que son los que nosotros consideramos como una probabilidad conocida de cada uno de las que pueden ser incluidos en la muestra. El más sencillo, por eso se llama azar simple, tenemos que obviamente conocer el marco muestral, o sea, para todos los probabilísticos vamos a tener que conocer el marco muestral, o sea, el listado de unidades, vamos a suponer que, no sé, 3.000 alumnos, que seguramente son muchos más de la Universidad de Loma, no sé, estoy con el número 3.000 hoy, enumerarlo correlativamente, o sea, desde el 1 hasta el 3.000, a ese listado, y después, mediante alguno de estos criterios, seleccionar, por ejemplo, los 300 casos que quizás me indica un estadístico. Hay tablas, fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Les repito, no nos vamos a meter en el tema del cálculo del tamaño de la muestra, porque no es tanto el objetivo de esta materia, sino para que vean conceptualmente los criterios básicos de selección, ¿no? Los criterios básicos de selección al azar simple son el clásico bolillero, sí, ese bolillero de la lotería familiar que todos tienen, ahí quizá arriba de un ropero, de un placar, o quizá todavía lo usan en estos días de cuarentena. Después está lo que se conoce como la tabla de números aleatorios, que aparece como unas tablas que están en todos los libros de estadística, incluso en su libro. Pero bueno, es bastante complicado. En todo caso, si alguno lo quiere ver, después se lo explicamos en los prácticos o bien los que me quieren consultar. Pero lo más usual son la aplicación de software para selección de muestras al azar o aleatorias, ¿no? Que la podemos encontrar en el más común de las aplicaciones de planilla de cálculo, como el Excel, o en programas más complejos, más específicos para procesamiento de encuestas de investigación social, como puede ser un programa que se llama SPSS. Bien, azar sistemático. El azar sistemático se utiliza como complementario, o azar simple, o azar sistemático. Tenemos que calcular lo que se llama el coeficiente de elevación. Es la formulita tamaño del universo sobre el tamaño de la muestra. En el caso que vimos recién, podría ser, si el tamaño del universo es 3.000 y el tamaño de la muestra es 300, esa división, ese coeficiente nos estaría dando 10. ¿Para qué sirve ese 10, coeficiente de elevación? Tenemos en una línea imaginaria los 3.000 alumnos, desde el 1 hasta el 3.000, nosotros podemos seleccionar el primer caso por algún tipo de sorteo. Supongamos que el primer caso me sale 100, el alumno 105, el segundo, ¿cuál va a ser? Obvio, 10 más, el 115, 125, 135, 145, 155, y así hasta llegar a los 300 casos, seleccionando de 10 en 10, que es el coeficiente de elevación. Ese es el sistemático. Después ya nos encontramos con dos tipos de muestreo un poquito más complejos, que es el de estratificado y el conglomerado. El estratificado, a la población la seleccionamos en subgrupos o también lo que se llaman estratos, que es lo que le da el nombre al tipo de muestreo, ¿no? Entonces, los estratos se seleccionan con un criterio, obviamente, de representatividad de la población, y al mismo tiempo, dentro de cada uno de los estratos, vamos a tener que seleccionar la muestra que finalmente establezcamos a través del aleatorio simple o del sistemático que acabamos de ver. Vayamos también a un ejemplo para visualizarlo un poco más, que obviamente lo van a poder ampliar consultándome o también en la bibliografía obligatoria. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de las empresas alimenticias de Loma de Zamora. Por ejemplo, vamos a suponer que son 900 en total, repartidas en 450 pequeñas, 270 medianas y 180 grandes. Si nosotros queremos sacar un muestreo estratificado proporcional, vamos a tener que sacar, por ejemplo, si nos dicen una muestra del 10%, o sea, de 90 casos, para que la muestra sea proporcional, tenemos que ver cómo se representa en el total de la población. En el total de la población, nosotros podemos ver que las pequeñas tienen el 50%, las medianas tienen el 30%
y las grandes tienen el 20%. O sea que vamos a tener que replicar ese mismo porcentaje en la muestra. O sea, 45, 27 y 18. Eso sería una muestra estratificada proporcional. Cada uno de los segmentos, pequeña, mediana, grande, se haría esa selección mediante hacer simple o hacer sistemático. ¿Cuál sería un criterio no proporcional? Que sería un criterio de facilitación, o si no tenemos demasiado claro la diferencia, la cantidad de pequeña, mediana y grande, bueno, lo partimos en 3, 33 con 33 para cada uno de los segmentos, pero ahí corremos el riesgo de que alguno de estos 3 subgrupos o segmentos esté sobre representado o subrepresentado. Bien. El por conglomerados. El conglomerados es el típico muestreo que se utiliza o que utilizan casi todas, por no decir todas, las empresas o llamadas encuestadoras, por ejemplo, cuando se viene una época de elecciones para vaticinar o para hacer un sondeo de cuál es la tendencia a nivel nacional para votar a un tal o cual candidato, ¿no? Entonces, la población en su totalidad se divide en lo que se llaman conglomerados, clúster o áreas, ¿no? Entonces, a partir de la conformación de esos conglomerados, se da todo un proceso de selección que también se da en llamar muestreo polietápico, en donde, porque vamos en etapas, vamos en diferentes, seleccionando como conglomerados en diferentes etapas, que es lo que vamos a poder ver en la próxima diapositiva. Por ejemplo, tenemos el caso particular, un caso muy, muy actual, de que nosotros queremos establecer una tipología de los pacientes atendidos en las unidades hospitalarias de alta complejidad del COVID-19. Por ejemplo, tenemos un primer conglomerado que serían todas las provincias del país. Todas las provincias del país, hasta inclusive con los grandes conurbanos, ¿no? Como por ejemplo Capital Federal y el conurbano, Mendoza, Gran Mendoza, Córdoba, Gran Córdoba, Rosario, Gran Rosario, Tucumán, Gran Tucumán. Bueno, tenemos un determinado número de conglomerados. Se hace una primera selección de conglomerados, o sea, de esos casi 25 con grandes conglomerados, se hace una selección de un número determinado, 8, 9 aproximadamente. Ahora, al interior de cada uno de esos conglomerados, ya pasamos al segundo paso, que es subdividirlo en departamentos, ciudades, localidades, según la división política de cada una de estas provincias o grandes conglomerados. Se hace un sorteo o una selección de esas localidades o ciudades. Y a partir de esa selección pasamos al tercer conglomerado, donde dentro de cada una de esas ciudades, localidades, departamentos seleccionados, seleccionamos el tercer tipo de conglomerado, que serían las unidades hospitalarias a las cuales vamos a ir a buscar a los pacientes que han sido atendidos por COVID-19. Y finalmente, una vez seleccionadas esas unidades hospitalarias, seleccionamos a los pacientes atendidos obteniendo la muestra final. Algo muy parecido se hace cuando nosotros lo dicen que hay una tendencia de voto para tal o cual candidato, se seleccionaron 2.500 casos en todo el país, fue más o menos un camino muy parecido a este. Obviamente, esto después lo van a poder ampliar con la bibliografía y haciéndome las consultas pertinentes. Recuerden, en el canal de YouTube y también mi canal de mail y también en mi canal que tengo en el Instagram, que al final van a aparecer las coordenadas. Entramos ya en la parte final, haciendo alusión a las muestras no probabilísticas. Tengamos en cuenta que cuando el trabajo de campo que debía realizar cada uno de los grupos de trabajo práctico en situaciones normales, generalmente el tipo de muestra es este. ¿Por qué? Porque es muy difícil, yo diría hasta imposible, que alguien cuente con el marco muestral del universo al cual quiere investigar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, apelamos a muestreo de tipo no probabilístico, donde no necesitamos el marco muestral y tampoco tenemos la necesidad de calcular el margen de error, que recuerden, se calcula mediante fórmulas que son ya
temas estadísticos más álgidos que nosotros no vamos a ver aquí. El primero, casual, errático, accidental. Este es el que mi papá decía que seleccionamos casos al voleo o a la que te criaste, ¿no? Por ejemplo, un movilero de un noticiero con barbijo en la peatonal La Prida, donde hay gente circulando con barbijo, porque responde seguramente a alguno de los grupos de excepción, preguntándole qué opina de las políticas del gobierno frente a la cuarentena. O sea, total libre arbitrio para seleccionar. Por eso casual, errático o accidental. Que ojo, muchas veces no nos queda otra que apelar a este tipo de muestreo, ¿no? Por la baja información o la baja calidad de información que tenemos de las personas o de la población a la que queremos investigar. El intencional ya es como que es un poco más sistemático, ya es como más específico, apunta a seleccionar casos que tengan alguna particularidad o alguna singularidad o que tengan algún tipo de especialización concreta en alguna temática o algún dominio o área. Entonces, en este caso podemos encontrar que las haya de las más sencillas. Por ejemplo, si queremos hacer una muestra, como mencionamos hace un rato, estudiar la participación política de los alumnos de las facultades sociales, bueno, ahí en ese caso va a ser intencional la selección de alumnos de las facultades sociales, ¿no? Pero también podemos tener un caso más complejo. Si queremos particularizar y singularizar, por ejemplo, egresados de la Facultad de Ciencias Forestales, sede El Dorado de la Universidad Nacional de Misiones, y a su vez que se hayan recibido entre el 2015 y 2000, entre 2005 y 2015. Bueno, ahí ya es algo mucho más complejo, ¿no? Es un caso de muestra intencional, pero de una mayor rigurosidad en la selección. Después tenemos el caso de las muestras por cuotas, que a veces, digamos que a la hora de salir a hacer una investigación bajo una muestra no probabilística, yo siempre recomiendo a los alumnos que hagan una intencional por cuotas, por ejemplo, ¿no? La de cuotas es muy parecida a la estratificada. Cuando hablamos de cuotas, estamos hablando de seleccionar determinado tipo de variables, una cantidad no demasiado extensa de variables. En este caso vamos a tener 3, porque si no se complicaría fundamentalmente para que va a estar a cargo de la recolección de datos en el campo, y establecer cuotas para cada una de los segmentos, para cada una de esas variables. Supongamos que queremos hacer un trabajo basado en investigar el perfil de los consumidores en épocas de cuarentena en esa cadena de supermercados de origen francés que está casi enfrente de la universidad, del campus de la universidad. Entonces, por ejemplo, seleccionamos 20 encuestadores y a cada uno le decimos, bueno, mira, tráeme que la mitad sean mujeres, que la mitad sean varones. A su vez, dentro de las mujeres, que la mitad tenga de 18 a 30 años, la otra mitad más de 30. Lo mismo con los varones. Y dentro de las mujeres de 18 a 30 años, que la mitad tenga hasta la secundaria completa y la otra mitad tenga más de la secundaria completa. Y así con cada uno de los otros segmentos sería el 12,5, o sea, partido en mitades. Acá estamos en presencia de una muestra. Todos se tentarían a decir que es por cuotas proporcional, pero no, esta es una muestra por cuotas no proporcional. ¿Y por qué? Porque para que sea una muestra por cuotas proporcional, nosotros tenemos una información de base, que es la obtenida en ese censo de población y vivienda, donde nosotros sabemos, por ejemplo, qué población va a comprar acá a este hipermercado, lo de Lomas y lo de Esteban Echeverría, ¿no? Podemos más o menos estimar una proporción de mujeres y de varones, que generalmente a nivel censal andan el 53-47, 52-48. O sea, tendríamos que reproducir esas proporciones en la muestra. Y así lo mismo con los segmentos de edad y con los segmentos de nivel educativo. Entonces, porque tengan en cuenta que acá los encuestadores van a tener que ir por observación identificando a este tipo de unidades de análisis. Entonces, esa sería la que responde a respetar las mismas proporciones que en la población, la cuota proporcional. En este caso, al hacer todo partido por mitades, sería una cuota no proporcional.
Y para ir finalizando, tenemos este último tipo de muestreo no probabilístico, que quizá es el más sencillo, que es el conocido por vara de nieve, o sea, que es seleccionar casos por, digamos, por conexión o por recomendación, o quizá viene bien el caso que vimos hace un rato de la Facultad de Ciencias Forestales, de los egresados, de los ingenieros egresados entre 2005 y 2015, donde, bueno, podemos conocer uno porque quizá es una persona que es amigo de la familia, y a su vez me puedes conectar con algún otro compañero o de tu promoción, sí, tengo otro que vive en Santa Cruz, y a su vez me conecta con otro que vive en Salta, el de Salta me conecta con otro egresado que vive en Nueva York, con otro que vive en Frankfurt, en Alemania, y a su vez me conecta con uno que se fue a trabajar a Moscú, y bueno, y ahí voy conformando la muestra por bola de nieve. Muy bien. Bueno, nuevamente les dejo mis coordenadas para hacer las consultas. Seguramente estos temas ya son un poco más complejos. Va a requerir seguramente de una asistencia tanto de los profesores de trabajo práctico como así también las consultas que no tengo dificultades. Yo creo que he respondido a todas las consultas que me han hecho previas al primer parcial por los diferentes canales. Creo que no dejé ninguna sin responder. Obviamente estoy a su disposición. Bueno, cuídense mucho y vamos adelante, que creo que vamos muy bien, ¿eh? Adelante. Un gran abrazo para todos.